¿Alguna otra duda, comentario? Los compañeros que tienen problemas con la evaluación, no sé si tienen alguna explicación o algo, pues, o no están constantes en la clase. No sé si hay alguno de ellos ahorita en, en el grupo escuchando la clase, que sería, por ejemplo, me gustaría escuchar a FM 25017, que es el caso más delicado que tengo. Ella perdió 6 laboratorios y tenemos de examen una nota baja. También MS 25040 es la nota más baja de todo del examen parcial de todo el grupo. Entonces, para mí, me resulta, desde el punto de vista lógico, un poco contradictorio que esté en el grupo que va a coordinar, que va a tener una responsabilidad fuerte cuando tenemos notas muy bajas, o sea, que no refleja una constancia del quehacer de la actividad de la cátedra de lógica. Pero por eso me gustaría escucharlo, si tienen alguna explicación, qué es lo que ha pasado, que algo, ¿verdad? O no sé, y que me pueden decir ustedes. No sé si están escuchando estos compañeros. Están en el grupo de protocolo y logística. A eso me refiero, que por eso es que ahí necesitamos eh, estudiantes que sean constantes. Carlos Alcides, díganos. Una pregunta del señor. Sí, ajá, ajá. Ah, del laboratorio, sí. Ah, sí, ajá. Vaya, vamos, sí. Ujú. Si quieren, entonces entramos ya a los contenidos de la cátedra para, para identificar ese tipo de contenidos. Eh, Vamos a ver. Estamos evaluando esta semana el concepto. El concepto es la idea que nosotros tenemos de las cosas formulada en una expresión lingüística, en un término, en un nombre. Entonces el concepto es la idea que nosotros tenemos de las cosas. Por ejemplo, nosotros a veces decimos, fíjate que al inicio de clase yo me formé un mal concepto de tu persona, o sea, una mala idea, o sea, por la forma como se viste, cómo camina, cómo habla. Entonces dice, pues me formé un mal concepto de esa persona, ¿verdad? Entonces nos estamos formando ideas de las cosas. Ese es el concepto. El concepto es una idea de cosas, pero que encierra aspectos esenciales de las cosas. Entonces, decimos que las cosas son lo que representan los aspectos esenciales de las cosas. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando se trató de formar, de definir el concepto de hombre, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por hombre en sentido genérico?
se dice hombre en sentido de genérico, que implica el, un ser que tiene por característica ser racional. Y nos estamos refiriendo al hombre y a la mujer. ¿Vea? Entonces decimos el hombre como género humano. ¿Vea? Quizás el término más exacto sería humano. Entonces el humano tiene por característica ser racional, pensar los actos con los cuales se desarrolla en la práctica. ¿Vea? Entonces tiene ese sentido racional. Ahora, puede suceder que alguien tenga una conducta que nosotros consideremos irracional, ¿verdad? Pero esos serían casos excepcionales. La regla es que debe de ser el humano un ser racional. Eso es lo que le caracteriza. De allí que el nombre científico en biología de hombre o de humano es Homo sapiens, ¿verdad? O sea, del género eh, Homo y de la diferencia específica sapiens. Eso es lo que se conoce como eh, los dos aspectos que conforman el nombre científico en este caso de humano. Entonces, el concepto encierra una característica en cuanto a su estructura, porque el concepto de las cosas o el nombre que asignamos a las cosas se refieren a dos aspectos internos, y esta es la estructura interna del concepto, que tiene una intención y una extensión. Es decir, en la intención reunimos los aspectos esenciales del género Homo sapiens. Por ejemplo, lo esencial es que es un Homo sapiens, un ser que piensa, ¿verdad? Que es racional. Y el otro aspecto, ese sería el aspecto de lo esencial, ¿verdad? El aspecto eh, cualitativo y un aspecto cuantitativo, que reflejan no la calidad, sino la cantidad, ¿verdad? Entonces, cuando digo Homo sapiens, me estoy refiriendo a todos los seres humanos que tienen la característica de pensar. Veámoslo en un ejemplo más pequeño. Me voy a formar el concepto de estudiantes de lógica. Entonces, ese concepto está formado por una característica esencial que se necesita para ser estudiante de lógica. Se necesita, en primer lugar, ser universitario. Segundo, estar inscrito en la cátedra de lógica general. Quizás esos serían como los aspectos esenciales. Estar inscrito, porque hay estudiantes universitarios y nos estamos refiriendo a todos los estudiantes universitarios que necesariamente estarían incluidos los estudiantes de lógica, pero en ese caso, cuando digo estudiantes universitarios, no me estoy refiriendo de modo específico a estudiantes de lógica, sino que estudiantes universitarios. Entonces hay un aspecto en el concepto, hay un aspecto cuantitativo, que es la cantidad, y un aspecto de calidad, que son las notas esenciales. Lo esencial de estudiantes de lógica es que están inscritos en la cátedra de lógica y que desarrollan actividades de la asignatura. Pudiera darse el caso que hay estudiantes inscritos, pero que nunca han hecho un laboratorio o un examen, y por consiguiente esos estudiantes están excluidos del concepto estudiantes de lógica, aun cuando estén inscritos, pero no han cumplido esa condición, ese requisito específico para ser estudiantes, aun cuando formalmente cumplen
con estar inscritos. Entonces, el concepto tiene una estructura interna. Esa estructura interna es la intención, que son las notas esenciales, y la extensión, que son los elementos que, cumpliendo con esas características de ser estudiante esencial, decimos que es estudiante de lógica. Ahora, en el laboratorio, por ejemplo, se pregunta etimológicamente la palabra concepto, del latín concipere, concepto, conceptum significa. ¿Qué significa? ¿Qué significa concepto? ¿Verdad? Entonces, allí tenemos que el concepto es algo concebido intelectualmente. Es decir, el concepto no lo vamos a encontrar como decir, voy a ir a buscar un concepto, ¿verdad? No existe el concepto de modo material, objetivo, sino que el concepto es una creación estrictamente intelectual, ¿verdad? El conjunto de sistemas lingüísticos son intelectuales. O sea, no existe sino más que en el pensamiento humano. Por eso es que el lenguaje, hemos dicho, que es la forma como materializamos nuestras ideas. O sea, por eso es que el concepto, en tanto es una idea, es algo concebido intelectualmente. Entonces, nosotros nos vamos formando ideas de las cosas y esas ideas de las cosas les vamos asignando un nombre. El nombre es al que llamamos concepto. Ese nombre también le podemos llamar fonema, que es la estructura, los sonidos que conforman la palabra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digo árbol. Entonces, A, R, eh, árbol, B, O, L. ¿Verdad? Árbol. Entonces, es un conjunto de sonidos que conforman una expresión lingüística. A esa expresión lingüística le nombro palabra, le nombro nombre y le asigno, en cuanto a idea, el nombre de concepto. Árbol es un concepto. Nos hemos formado conceptos de las cosas, ¿verdad? Así en eso consiste. Ahora, concretamente la pregunta, como hemos dicho ya, que los conceptos tienen intención y tienen extensión. ¿Qué significa eso? La intención es la nota esencial. Por ejemplo, de humano, la intención, el aspecto esencial es ser racional. O sea, la característica esencial es la connotación de ser persona racional. Entonces, en el caso de humano, el aspecto esencial es ser racional, ¿verdad? Entonces, ese es el aspecto cualitativo, esa es la intención. Y la extensión es todo el género que cumple la condición de ser humano. Entonces, ahí estarían todos los millones de personas que hay en el mundo que cumplen la condición de ser humanos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando del aspecto cualitativo. Por ejemplo, el aspecto esencial de estudiante de lógica sería aquel que cumple con la condición de estar inscrito. Pero estudiante de lógica, en cuanto al aspecto de las notaciones cuantificacionales, sería el listado de todos los estudiantes que cumplen la condición de ser estudiantes de lógica. O sea, sería el grupo de los de los 95 estudiantes inscritos. Estudiantes de lógica serían los 95 estudiantes inscritos.
y el aspecto de la esencial sería estar inscrito en la asignatura. Entonces allí, si ustedes se fijan, el concepto presenta una estructura. La intención es la nota esencial y la extensión, es decir, los miembros que cumplen con la condición de ser estudiantes de lógica. En este caso, si nos referimos así más específicamente, estudiantes de lógica del grupo 02 del ciclo 2 2025. Tendríamos que anotar los 95 nombres en cuanto a la nota de la estructura que identifica el aspecto de la extensión. Todo concepto, entonces, tiene intención y tiene extensión. Es decir, intención es la nota esencial que le caracteriza como tal. Y la extensión son los miembros que, cumpliendo con esa característica, participan de ese concepto, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que en matemáticas se habla de la comprensión y la extensión. Por ejemplo, se dice X tal que X es número entre 1 y 9. La intención de esos números son los números que cumplen la característica de estar entre el número 1 y el número 9. Esa es la intención. X tal que X pertenece a los números que están entre el 1 y el 9. Esa es la intención. Ahora nos dice presentar el conjunto por su extensión. Y ahí tenemos que anotar, entre el 1 y el 9 está el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese sería el aspecto de la extensión. Y allí viene el problema que menciona el compañero. Los conceptos podemos ordenarlos por su intención o por su extensión, ¿verdad? Y ahí es donde aparecen algunas preguntas en el laboratorio que están referidos a ese aspecto. No sé si me puede decir el compañero exactamente cuál es la pregunta eh, para hacerla aquí. Ujú. Sí, sí, sí. No, no, pero lea la pregunta para que todos sepamos a cuál se está refiriendo del grupo. Ujú. Ajá. Ujú, ujú. Estoy buscándola también. En este caso, se está refiriendo al conjunto aquí está, ya la tengo. Ordenar los siguientes conceptos de menor a mayor intención y están los conceptos tío, hermano, hijos, hijo, padre, madre, abuelo, abuela, familia. Obviamente, el concepto que tiene mayor intención es el que cumple con las notas esenciales del grupo, ¿verdad? De conceptos. Serán los tíos, es muy extenso, ¿verdad? Serán los hermanos, es muy extenso. Serán hijos, es muy extenso. Será hijo, en este caso, hijo, si es el grupo más intenso, pero es el menos extenso, ¿verdad? Por eso incluso fíjense que está en singular, no está en plural. Si digo padre, me estoy refiriendo ya para ser padre, se necesita ser progenitor, ¿verdad? Y para ser madre se necesita ser progenitora. Lo mismo para ser abuelo. Se necesita tener, para ser abuelo se necesita tener nietos, ¿verdad? O abuela. Y familia.
que obviamente es el concepto más extenso, pero menos intenso, porque el más intenso hemos dicho que es hijo, ¿ya? Porque incluso está en singular. Entonces, allí el problema está en dominar los conceptos de intención y de extensión. Por ejemplo, si tengo producto lácteo como concepto y tengo queso, ¿cuál es más extenso de esos dos conceptos? He dicho producto lácteo y luego he dicho queso. ¿Cuál es el más extenso de esos dos? ¿Cuál me dirían ustedes? El más extenso. Ajá, alguien, sí, exacto. Producto lácteo es más extenso, pero producto lácteo es el menos intenso, ¿verdad? Porque queso es más específico. En cambio, producto lácteo implica leche, crema, requesón, queso duro blandito, o sea, implica todos esos conceptos. Por eso decimos es más extenso, pero es menos intenso, porque queso es más intenso, porque es más específico, ¿verdad? Entonces, así hemos ordenado un conjunto de conceptos eh, que esto nos permite saber en cada caso a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, tenemos otro par de conceptos. Tenemos sociedad y familia. ¿Cuál grupo de estos es el menos extenso? ¿Cuál me dirían ustedes? Sociedad y familia. ¿Sí? ¿Alguien que nos participe? El menos extenso sería familia. ¿El qué? El menos extenso. Ajá. El menos extenso es familia y el más extenso es sociedad. Ahora, si eso nos están hablando, nos están preguntando el más extenso. Ahora, ¿cuál es el más intenso entre los dos conceptos? Sociedad y familia. ¿Cuál es el más intenso? ¿Cuál responderían ustedes? Ya me dijeron que el más extenso o el menos extenso sería familia. Ahora, o sea, los conceptos los reunimos por intención y por extensión. En eso consiste la pregunta que se les presenta en el laboratorio. Y les hice bastantes esta vez para que necesito que dominen bien esa cualificación. Carlos, díganos. Pero en ese caso estamos empezando por familia de qué? ¿De intención o extensión? Allí es donde quiero que no se confundan al momento de responder una evaluación, porque si me están preguntando de intención o de extensión, estoy empezando por familia. Exactamente, ¿verdad? El de menor intención, en ese caso, es sociedad y el de mayor intención es familia. Y de modo contrario, el más extenso es sociedad y el menos extenso es familia. Ya vean cómo se va relacionando los dos términos, ¿verdad? Las dos características que tiene el concepto. Entonces, allí tener cuidado con eso. Volvamos a las preguntas de laboratorio. Tal vez ustedes lo tienen abierto y me preguntan específicamente en qué áreas tienen problemas.
Veamos otro ejemplo, o vaya, voy a tratar de ver los contenidos. Hemos dicho, esperen, quiero ver, ¿alguien pidió la palabra? Sí, Ajá, Lick, soy sí, yo. sí. Para confirmar lo que usted nos está explicando, lo que yo he entendido es que el más extenso es Ujú, el que tiene menos intención. correcto. Pero tiene más Ah, extensión, tienen más elementos, ajá. ¿verdad? Por ejemplo, digo biblioteca y digo libro de estudio de trabajo social. ¿Cuál sería más intenso? He dicho biblioteca y he dicho libro de trabajo social. ¿Cuál es el más intenso? ¿Cuál me Sería responde? el libro. Exacto, es el más intenso, ¿verdad? Pero resulta que es el menos extenso, porque el más extenso es biblioteca. Entonces allí esa es la idea que debemos de presentar, o sea, de identificar. Creo que allí estamos bien entonces con la caracterización de la intención y de la extensión. Entonces el laboratorio lo que presenta son listados de relación de conceptos. Vamos a ver otro aspecto. Eh, Sostiene, dice, que los conceptos universales, abstracciones o ideas abstractas, no tienen existencia en el mundo externo. No obstante, existen como ideas o conceptos en la mente y que allí implican algo más que meras palabras. O sea, la teoría que sostiene esto es el conceptualismo filosófico, ¿verdad? O sea, conceptualizar es asignar ideas a las cosas. Algunas veces no tenemos ideas de las cosas, ¿verdad? Entonces no tenemos conceptos sobre tales cosas. La vez pasada les mencionaba en las primeras reuniones, yo les mencionaba que si habían oído ustedes el término paricuticuarumícuaro. Entonces, ese término, algunas veces nosotros los hemos oído en los famosos trabalenguas, ¿ya? Pero Paricuticuarumícuaro es un pueblo que cuando nació en 1946 el volcán Paricutín en Guerrero, en el estado de Guerrero, en México, fue enterrado por este volcán. Es decir, el volcán surgió en el campo, andaba un señor arando, cuando de repente empezó a temblar y de la tierra empezó a salir humo y después lava, lava y lava. Y entonces ese montón de lava finalmente eh, sepultó a casi la mitad del pueblo, ¿verdad? Y entonces solo aparece allí la iglesia que está cubierta de lava hasta la mitad. Entonces ese es el volcán más joven. Entonces Paricuticuarumícuaro es el pueblo que sepultó el volcán Paricutín. Entonces, hoy nos hemos formado un concepto del término paricuticuarumícuaro, que posiblemente lo habíamos oído nada más como en los trabalenguas, pero no sabíamos qué era o concretamente a qué se refería. O sea, conocemos las palabras, conocemos los fonemas, pero en muchos casos no conocemos el concepto, la idea específica a la que se refiere. Por ejemplo, digo cloroplastos. Cloroplastos. ¿Qué es un cloroplasto? Posiblemente ustedes, si llevaron biología, escucharon de ese nombre cuando estudiaron la fotosíntesis. Los cloroplastos son las células donde se da el intercambio de oxígeno en las plantas, ¿verdad? Cómo las plantas transforman la luz solar en energía, esa energía en oxígeno, que nos da a nosotros la existencia vital humana.
El cloroplasto es donde se transforma la energía solar en oxígeno. Entonces, las plantas realizan fotosíntesis. ¿Dónde la realizan? La realizan en los cloroplastos. Son células que encontramos en las partes verdes de las plantas, de los árboles, de la hierba, ¿verdad? Entonces, hoy hemos formado un concepto de cloroplasto y posiblemente hemos conocido esa palabra, pero no sabíamos su concepto. Lo mismo sucede con los conceptos en ciencias sociales, en derecho. En derecho es bien delicado porque allí los términos son estipulaciones. O sea, entendemos por tal cosa lo que dice el texto. Por ejemplo, voy a preguntar aquí, ustedes que son de ciencia social, ¿qué es Estado? ¿Qué les han dicho a ustedes? Porque ustedes trabajan con la sociedad y por consiguiente tienen que saber estos términos. ¿Qué les han dicho que es el Estado? ¿Ah? ¿Alguien que levante la mano? Entonces, el Estado, según nuestra Constitución, ustedes pueden estar buscando en GPT o en cualquiera de las aplicaciones de inteligencia artificial, va a salir una definición de Estado. Pero en El Salvador entendemos por Estado tres aspectos de la sociedad: el territorio, los habitantes y las instituciones gubernamentales. Eso es el Estado. Vaya, vamos a ver otro, ciudadano salvadoreño. Ciudadano salvadoreño es aquel que tiene, por relaciones sociales, la condición de tener los derechos y de ejercer los derechos políticos, ¿verdad? Hay algunas personas que no son ciudadanas. ¿Me podrían decir ustedes cuáles personas no son ciudadanas? Alguien que levante la mano. Otro país. ¿Ah? Los habitantes de otro país. Sí, tiene ruido allí, pero dijo bien, los habitantes de otro país no son ciudadanos en El Salvador. Ahora, eso no significa que no tengan derechos civiles. Sí, tienen derechos civiles, tienen libertad de tránsito, protección a la vida, derecho a la vida, pero no tienen derechos ciudadanos. ¿Cuáles son los derechos ciudadanos? Los derechos que están relacionados con los derechos políticos. Un extranjero no puede ejercer sus derechos políticos para elegir, por ejemplo, sus autoridades dentro del país. O sea, no pueden elegir alcaldes un extranjero. O sea, un extranjero, fíjense bien, esa es la condición. Ser extranjero es tener una nacionalidad diferente a la del Estado salvadoreño, ¿verdad? Entonces, allí, en ciencias jurídicas, los derechos, los términos en los cuales se establece la jurisprudencia son términos bien específicos. Vaya, a ustedes que son trabajadores de servicio social, trabajo social, tratan el aspecto social. ¿Qué es la familia? ¿Qué me responden? ¿Qué es la familia? Ustedes tratan los problemas sociales y por consiguiente deben de saber qué es una familia. A ver, ¿quién nos dice? ¿Qué entendemos por familia en El Salvador? Sí, Patricia. Según el código de la, ¿cómo es el código? De familia.
Sí, el Código código de de la familia. familia es la base de la sociedad, según se dice, ¿verdad? Pero ahí cada quien, yo pienso que cada quien lo puede interpretar, no Ujú. como le dé la gana, ¿va? Sino que como un poco más abierto, porque acuérdese que la familia ahora no es familia así, mamá, papá, hijo, sino que a veces solo es mamá. La Bueno, madre, en realidad la a madre. veces sí, la Ujú. mamá y el hijo, porque el papá da la casualidad que se va. Sí, Entonces, vaya. el concepto ese sería como de ampliarlo un poquito más. Ajá. Pero en el código de familia, el código procesal de familia define de modo directo y el código de familia, ¿qué es familia? ¿Ya? Ahora le voy a complicar la cosa, dado que usted dijo ese aspecto. ¿Qué es matrimonio? Estamos de acuerdo con lo que usted dijo, ¿ve? La familia no solamente es la unión del padre y la madre y los hijos, sino que puede ser solo la madre, puede ser solo el padre, puede ser incluso solo el hijo, cuando están conformados por la familia, por los hermanos, digo. Entonces, esos forman una familia, los hermanos, cuando no tienen los padres. ¿Ya? Esas son caracterizaciones propias de la formulación de los conceptos. Entonces, hoy les he preguntado qué es matrimonio. Bueno, se supone que el matrimonio es la unión de dos personas de distinto sexo, en este caso hombre y mujer, ¿verdad? Pero como volvemos a lo mismo, ahora, bueno, aquí gracias a Dios todavía no se permite eso y ojalá que nunca se dé, ¿verdad? Porque hay en otros países que ya aprueban el matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres, cuando se supone que uno conociendo, bueno, la Sí, religión, sí, ¿va? sí, no, Ujú. vaya, allí estamos bien en ese aspecto. Son fundamentos morales, fundamentos éticos, fundamentos sociales que determinan a qué vamos a llamar matrimonio, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Pero si ustedes se fijan, siempre hay aspectos esenciales que determinan qué es familia, qué es matrimonio. Lastimosamente, en este caso, nos está haciendo, Patricia, una definición por la parte negativa, ¿verdad? O sea, la familia, en términos jurídicos, es el matrimonio, digo, en términos jurídicos, es el fundamento legal de la familia, ¿verdad? El fundamento legal de la familia es el matrimonio. Ya que si se permite el matrimonio entre hombres del mismo sexo o personas del mismo sexo, ese es un fenómeno social bastante reciente, ¿verdad? Estamos hablando de los años 80 en adelante, del problema donde se generó en la población la idea de que no sabía qué era, cuando biológicamente estaba determinado si es hombre o mujer. O sea, biológicamente sabemos si nacemos hombre o mujer, biológicamente. Pero ellos tienen la teoría, esas teorías dicen que aun cuando se nazca hombre o mujer, es posible que tenga como un chip, como una mentalidad femenina o una mentalidad masculina, el hombre o la mujer. Pero esa es una teoría propia de los años 80, 90, hasta nuestra época. Es bien reciente. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes, si el niño nacía masculino, sabíamos que estábamos hablando de que era un hombrecito. Si la niña nacía femenina, o sea, nacía con sexo femenino, entonces sabemos que estábamos hablando de una futura mujer, de una mujer, ¿verdad? Entonces no había esa confusión que hay ahora. Pero ahora en la escuela nos hacen creer, por ejemplo, que el niño de 3 años, de 4 años, no sabe, dicen todavía, qué es, si es hombre o mujer, y que va a saber conforme vaya creciendo, porque ser hombre o ser mujer es el resultado de la convención social. Entonces, ese es un, como les dijera, es un problema biológico
y psíquico, ¿verdad? Que es objeto de estudio precisamente del trabajo social, porque trabajan con esos sectores que se conoce como las minorías sociales, ¿verdad? O sea, no es el estándar natural, sino que es el resultado de una convención social, ¿verdad? Ser biológicamente hombre y psíquicamente sentirme mujer. Ser biológicamente mujer, pero psíquicamente sentirme hombre. Entonces vean allí cómo se aborda ese problema, ¿verdad? El problema de las minorías, y es un caso bien delicado. El problema es que estamos de acuerdo que las minorías tienen derechos, desde luego. O sea, cada quien tiene que, o sea, el sentido del libre albedrío, incluso, si vamos al aspecto religioso, ¿verdad? Puede optar por la idea que quiera, pero el punto es que al niño no se le tiene que generar esa confusión. Si el niño decide ser o actuar como mujer cuando ya está grande, es una decisión de él, individual, ¿verdad? Pero mientras el niño sea niño, se considera hombre o se considera mujer. Pero las teorías postmodernas, que por cierto implica allí mucha irracionalidad, generan ese tipo de dificultades. El problema de la homosexualidad en lo social ha acrecentado, se ha aumentado en los últimos 50 años. Antes no era problema eso. Se dice que tiene que ver allí las comidas chatarras, los químicos que van en los alimentos. Eso deteriora el sistema biológico y entonces se dan esos casos, ¿verdad? Son como aberraciones biológicas. Incluso hay personas que nacen con los dos sexos, ¿verdad? Pero ese es un problema, si ustedes se fijan, eminentemente una mutación biológica. Pero esas mutaciones biológicas no solo se dan en la vida, la conformación biológica, sino más aún en los hierros psíquicos, o sea, en los fallos psíquicos de la conformación del pensamiento. Yo me puedo sentir, bueno, algunos dicen que no son hombres ni mujeres, sino que son animales. ¿Ve? Hay una señora allí que en Europa, Inglaterra, creo que dice que ella es caballo, o sea que es yegua, ¿ve? Y se pone una montura y sale corriendo en una pista. ¿Ve? Otros dicen que son gatos. Ahora bien, nosotros, dicen, como tales, debemos de respetar esa opción. De allí que no podemos decir nosotros o nosotras, sino que tenemos que decir nosotres, porque no hay dos géneros, sino que hay más géneros. Y ahí vienen los LGTBI y viene todo ese montón de términos, de conceptos que implican nuevas características genéricas, ¿verdad? Que son invenciones sociales, ¿verdad? Entonces, son conceptos que se han ido conformando y que se abordan en trabajo social porque definitivamente son problemas sociales, ¿verdad? Entonces, eso en otros países es un problema bien delicado. Europa, ¿verdad? Estados Unidos, ¿verdad? Donde parejas se reúnen y ya no quieren tener hijos, o sea que es lo natural, eso es lo humanamente natural, que la familia que está conformada por dos sexos opuestos se reúnan para procrear, ¿verdad? Entonces, estos otros no quieren tener, no pueden, aunque quieran tener familia, si son mujer, es difícil. Entonces viene ahí el problema de la adopción, que ese ya es un problema que ustedes tratan en trabajo social, ¿verdad? Tanto de parejas masculinas o femeninas o el mundo gay y todas esas categorías que hay allí, ¿verdad? Entonces, es un berenjenal bastante fuerte, la conceptualización nueva, que es una invención social
en este tipo de casos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del estudio del concepto, podemos identificar si estos géneros nuevos que se van conformando cumplen esa condición de tener intención y de tener extensión, ¿verdad? Y cómo podemos ordenarlos para sistematizar el conocimiento que tenemos de estas cosas. No sé si tienen en relación a estas preguntas, por ejemplo, dice allí, como un ejemplo de los que están allí. Dice, aquí está, ordenar los siguientes conceptos de menor a mayor extensión. Nos ponen clase, familia, especie, orden, reino, género. Como vamos a ordenarlos de menor a mayor extensión, el menos extenso, obviamente que estamos hablando de especie. Los nombres científicos están formados por género y especie. El ser humano es Homo sapiens, género Homo, especie sapiens. ¿Ya? Entonces, en biología enseñan, no sé si ustedes cursan biología, en biología enseñan que este conjunto de términos, clase, familia, especie, orden, reino, género, son las categorías que nos permiten ordenar la clasificación de los elementos, sean elementos biológicos, o sea, que tienen que participan de la vida, a eso se refiere. Entonces se ordenan en el reino. Ustedes han oído hablar de los reinos biológicos. ¿Cuántos reinos tenemos? ¿Y cuántas especies tenemos? El reino es reino animal. Ajá, exactamente, son 5. Reino animal, vegetal, fungi, monera y los procariontes, ¿verdad? Quiero ver, quiero meterme aquí donde están ustedes. Exactamente, sí, sí. Sí, por eso es que incluso hoy se está considerando ya otros reinos que no conocíamos, como resultado de de la conformación de la materia, que decimos materia puede estar en estado sólido o en estado gaseoso o en estado líquido. Pero hoy ya se menciona otra forma de existencia de la materia, no necesariamente sólida, líquida o ¿cómo se llama esta? Gaseosa, ¿verdad? Porque cuando se habla del plasma, por ejemplo, ¿qué es el plasma? ¿Verdad? Eso nos permite identificar otras formas de existencia de la realidad que nosotros como seres humanos todavía posiblemente no dominamos. Y es el caso de las visiones que se dan de algunos objetos que de repente vemos que desaparecen por su estructura de ser de plasma. Y allí es donde se supone que se pueden mover otras formas de vida, otras formas de existencia que no conocemos todavía, pero que se dan, ¿verdad? O sea, que están presentes. Es como el fenómeno del milagro. El fenómeno del milagro se le atribuye a un fenómeno religioso, pero no necesariamente. O sea, si nosotros participamos de convicciones morales, éticas, religiosas, firmes, el milagro se puede dar, ¿verdad? Y se han dado casos donde una madre ve que un carro viene bien a gran velocidad y se cruza y con una mano mueve el carro y le aparta al hijo. ¿De dónde sacó la energía? ¿De dónde sacó la fuerza para mover el carro? Para que no le atropellara el hijo. O sea, son aspectos de las potencialidades humanas que no conocemos. Por ejemplo, se dice que nosotros, de toda la actividad y capacidad psíquica de la inteligencia, los más inteligentes solo desarrollan el 10%. Ah, y el otro 90%, ¿dónde está?
nos distraen, ¿ve? Con la música. Allí viene el fenómeno de la alienación. Alienación que se complementa con la enajenación. Entonces, allí viene el fenómeno de la alienación con la música, con publicidad, con datos falsos, ¿verdad? Hoy muy extendido eso con las redes sociales. Ya las redes sociales, si bien es cierto, la inteligencia artificial puede desarrollar grandes potencialidades en el conocimiento, de igual forma, si es aprovechada de manera dañina, puede afectar muchísimo. Por eso en China, no sé si ustedes vieron que ayer van a permitir que solamente personas autorizadas den opinión de aspectos específicos. Por ejemplo, yo no puedo dar opinión, o mejor dicho, no puedo estarles recetando a ustedes medicamentos. ¿Por qué? Porque yo no he estudiado medicina, no he estudiado farmacología para poder decirle, mire, eso que usted tiene se le quita tomando ibuprofeno o tomando acetaminofén o ácido salicílico, ¿verdad? Entonces, eso lo tiene que autorizar un médico y por eso está la Junta de Vigilancia que precisamente controla esos casos. Lo mismo la psicología, está una Junta de Vigilancia para aconsejar aspectos de orden psíquico. Y lo mismo debería ser en trabajo social. No sé si a ustedes les dan número de Junta de Vigilancia, si tienen. Pero a mi manera de ver, el trabajo social es una cosa específica, una carrera específica que tiene que ver con los problemas sociales, la superación de los problemas sociales para mejorar la calidad de vida de las personas. Fíjense, dije personas, no individuos, porque estamos hablando de colectividades, no de individuos específicos. Entonces, ahí viene ese problema que debemos de tener ese cuidado al momento de ver las redes sociales, ¿verdad? Hay unos youtuberos o facebookeros que les gusta tener como aspectos que alarmen, ¿verdad? Para atraer lectores o atraer personas que les vean, ¿verdad? Entonces, datos escandalosos para tratar de generar la atención, ¿verdad? Se declara la Tercera Guerra Mundial, entonces uno se asusta y ve. Entonces ellos con eso que nosotros ya hemos abierto ese portal de esa aplicación, ellos ya están monetizando, ya han ganado, ¿verdad? Entonces allí así funciona eso, o sea, el fenómeno del comercio, ¿verdad? El negocio, que es, fíjense, negocio, negación del ocio, ¿verdad? Así dicen los griegos. Los griegos hablan de un ocio productivo. O sea, estoy relajado, estoy pensando, es un ocio productivo. Estoy ideando la realidad, o sea, organizando la realidad. Y está el negocio, la negación. El negocio es la negación de la organización social que tiene una finalidad estrictamente comercial, monetaria. Tradición se dice de hoy, que es generar riqueza económica a través del dinero, que es el valor de cambio. Esos son otros términos propios de la ciencia social. Entonces, así estamos en el concepto, identificar cuando hay intención, cuando hay extensión. El laboratorio háganlo de fácil, porque identificar si les hablan, si les preguntan por la intención o por la extensión. Y recuerden que el más intenso es el menos extenso y el menos extenso es el más intenso. Entonces allí esta relación recíproca que presentan los conceptos. Entonces por eso hay preguntas, hay siempre preguntas en el laboratorio, pero la idea es que quede bien claro en el grupo qué vamos a entender por la estructura del concepto, qué vamos a entender
por la intención del concepto y por la extensión del concepto. Fíjense que incluso nuestros nombres generan aspectos específicos. Por ejemplo, yo me llamo Ricardo Adán Molina Mesa. Es posible que haya más gente que se llamen Ricardo. Esa sería la extensión. Es posible que haya más gente que se llame Ricardo Adán, que esa es parte de la extensión. Es posible que haya personas que se llamen Ricardo Adán Molina Mesa. Perdón. Pero ya sería demasiado que también se llamen Ricardo Adán Molina Mesa. O sea, que tengan todas las características. Y viene el caso de los homónimos. Entonces, tener cuidado en eso. El nombre nuestro es específico, es único, ¿verdad? Y en el caso del matrimonio, igual. Entonces, en las leyes de la código de familia que ustedes estudian, no sé si han visto que la mujer cuando se casa le ponen el D, ¿verdad? Mi esposa se llama, por ejemplo, D Molina. Pero la ley es válida también para el hombre. Puedo tener el D de el apellido de mi esposa, Ricardo Adán Molina Mesa, y me pongo el apellido. Eso tiene una connotación como de pertenencia también, ¿verdad? Pero es un grado de afecto y de amor en una pareja que se identifica plenamente con la otra. Es el sentido religioso que se habla de la carne, serán una sola carne. Los griegos tenían claro eso, hombre y mujer. Yo como persona, no soy solo yo, como persona. La persona, los griegos lo identificaban como el corazón, una parte fuerte y una parte más pequeña del corazón, la parte femenina. Como persona, yo soy yo y mi esposa. ¿Por qué? Porque yo no soy hermafrodita. Yo no me puedo reproducir a mí mismo. Las plantas sí, vean. Las plantas en las flores, que son el sexo de las plantas, se identifica el ovario y el pistil, que es el que fecunda al ovario y donde surge la semilla. Pues son los hijos de las plantas, ¿verdad? En el caso nuestro, en el caso humano, necesitamos de nuestra otra parte. Y en términos religiosos se habla de la costilla de Adán salió la mujer. O sea, es una forma figurada de establecer de que la persona no es el individuo como tal, uno individualmente, sino que como persona somos la pareja, el hombre y la mujer. Bueno, pero esos son aspectos que regulan la situación de la familia. Pero hoy los nuevos criterios de las nuevas convencionalidades resulta eso un problema que lo trata precisamente el trabajo social, el fenómeno de las minorías. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros somos inteligentes y hemos desarrollado menos del 10%? Porque el otro 80% está orientado a efectos ¿cómo se llama? De cosas que nos distraen. Sí, Mariela, díganos. Bueno, Bueno, yo pensaba, bueno, yo tenía entendido de que solo la mujer adquiría el apellido de su esposo cuando se casaban. no, Yo he escuchado de que pero la ley de familia establece eso. O sea que no es usual, ¿verdad? No es lo común que nosotros nos pongamos el apellido de la mujer, pero la ley lo establece. O sea que se puede, pues no hay problema. Es decir, no lo prohíbe la ley, a eso me refiero. Es como antes, miren, antes en la colonia había una cosa que se llamaba el derecho de pernada. El derecho de pernada. ¿Han oído ustedes hablar del derecho de pernada? Es ese derecho que tenía el gobernador de pasar la primera noche del matrimonio de una pareja que se casaba en su jurisdicción, de pasar con la novia. Es una tradición.
y el hombre tendría que sentir digno, con honores, porque su esposa había pasado la primera noche de bodas con el señor gobernador. Eso se llama el derecho de eternar nada. Eso se implementó en el medioevo, en la colonia y en América, y en Europa. Es una sinvergüenzada del hombre de poder que hace eso, de tener una relación sexual ellos antes con la mujer que se casaba, el hombre mismo que se casaba con ellas. Entonces es el derecho de eternar nada. Afortunadamente eso ya no se aplicó, pero lo que le dio con eso es que la humanidad, la sociedad como tal, en el pasado y en el presente hace un montón de cosas absurdas, ¿verdad? Ha hecho un montón de cosas absurdas. Están en la lógica del desarrollo. Y aquí vean el problema de los derechos de las minorías, que es un problema delicado. Tenía alguien más pedía la palabra, estoy cuando he oído ahí en Melanie Giselle. ¿Va a levantar la mano? No. Va a levantar la mano. No, ya lo apagó. Entonces, nos quedamos ahí. Cualquier consulta, por favor, no tengan miedo, que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos conociendo. De eso se trata, el conocimiento, ¿verdad? Entonces, por favor, el laboratorio ya les dije que es un poco extenso, pero es con ánimo de que reafirmemos de modo preciso lo que vamos a estudiar. Bueno, quedémonos ahí entonces. Cualquier duda, comentario, les he mandado los grupos de trabajo, les he mandado de todo, y cualquier duda, pues inmediatamente me platican ustedes. Cuídense mucho y estamos en comunicación, ¿verdad?